deliberadamente dejé esto afuera para que esto no pasara. Hola a todos, 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 hola, 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 hola a todos. Aquí es Scott. Hola a todos, aquí es Scott y... Sí, bienvenidos a Nueva Casita Sánchez, es como le gusta que le llamen. Antigua Casita Sánchez y yo tuvimos una ardiente pelea. Bueno, al menos tenemos mucho más espacio para actividades. El ambiente de este lugar es increíble. Esta es la primera vez que experimento a qué huele el encanto. Y huele mucho a orina. Bueno, en términos de qué hablar primero, supongo que puedo ver exactamente cuántos juegos prometo checar pronto. ¡Oh, por Dios! Muy bien, deshagámonos de este. Super Mario Galaxy 2 fue desarrollado originalmente como un remix y versión extendida del Mario Galaxy original, con Nintendo EAD iniciando el desarrollo justo después del lanzamiento del primer juego. Seguían teniendo muchas ideas, y creo que todos podemos entender por qué. Todo el concepto de Super Mario Galaxy tenía y todavía tiene mucho potencial. Galaxy 1 no se sintió incompleto de ninguna forma, pero parecía que el concepto de este juego fácilmente ameritaba una secuela. Bajo los nombres de desarrollo de Super Mario Galaxy More y Super Mario Galaxy 1.5, el equipo se dio cuenta de que en realidad querían vender el juego y por eso le dieron el título de Super Mario Galaxy 2, logrando el estatus de secuela. Esto fue en realidad porque las nuevas ideas que le metían a esta cosa empezaban a sobrecargar la expansión que estaban desarrollando y fue suficiente para considerarlo una secuela en toda regla. En el E3 de 2009, la penúltima gran revelación de la conferencia de prensa de Nintendo fue Super Mario Galaxy 2, con un gran logo, mostrando a Yoshi siendo incluido en la mezcla, nuevas galaxias para explorar, nuevos conceptos, y eso fue todo. Realmente era más de Mario Galaxy. Aproximadamente un año después fue lanzado el 23 de mayo de 2010 en Norteamérica, con un lanzamiento el 27 de mayo para Japón y un lanzamiento el 11 de junio para Europa. Este juego realmente nadaba en elogios. Si pensabas que Super Mario Galaxy fue un gran éxito, eres un idiota, mira esto. Diablos viejo, la gente realmente adoraba este juego. Ahora con esto en mente y Mario Galaxy siendo mi juego favorito de todos los tiempos, pensarías que yo ¡no! Lo compré 3 años después. Quiero decir, denme chance, yo tenía 13 años en 2010, estaba más preocupado sobre qué sabor de Capri Sun tenía en mi lonchera. Además no podía conducir, no tenía $50 para gastar en un nuevo juego de Wii a mi antojo, como sea. Llega 2013, lo encuentro en una tienda de juegos usados y pienso, ¡sí! Me lo llevé, lo jugué, me encantó y dejé de jugarlo después de un rato. No sé viejo, creo que me distraje con otras cosas, pero recientemente por fin me senté y jugué todo el juego. Hablemos de eso. Super Mario Galaxy 2 continúa justo donde acabó el último. ¡Entendido! La historia de Galaxy 2 se cuenta como si fuera un libro de cuentos. Comienza con el Festival de las Estrellas, una celebración que ocurre cada 100 años. Rebobinen a Galaxy 1, donde comienza todo con el Festival de las Estrellas, una celebración que ocurre cada 100 años. Sí, es raro. Super Mario Galaxy 2 es una especie de recuento, reimaginación, o como quieras llamarlo, del primer Galaxy. Permítame recapitular rápidamente el primero. Bowser secuestra a Peach. En este, Bowser secuestra a Peach, pero con un tono mucho más liviano, casi cómico. Galaxy 1 quería ser tomado un poco más en serio que otros juegos de Mario, especialmente después de Sunshine. Las escenas eran mucho más dramáticas, con una iluminación intensa y una orquesta resonante. Que Bowser secuestre a Peach es algo cotidiano, pero Galaxy 1 no solo nos hizo explorar el cosmos para recuperarla, pero nos presentó a Rosalina, quien nos ayudó permitiéndonos el uso de su nave, el Planetarium de Cometa, y ella también tenía su propio trasfondo opcional, pero al menos ahí estaba. Shigeru Miyamoto quería que Galaxy 2 tuviera la menor historia posible. Y así es. De vez en cuando nos muestran esta linda historia, pero el problema que tengo con esto no es la historia ligera, es pretender que el primer juego ni siquiera sucedió, o simplemente ignorando un montón de elementos de la misma. Sí, al final del primer juego Rosalina reinicia los eventos de todo, pero Mario aún recuerda lo que pasa, y Galaxy 2 simplemente sirve como una reimaginación de los mismos eventos del 1. Lo entiendo, querían que el juego fuera más accesible para los jugadores nuevos, pero ya nombrándolo Super Mario Galaxy 2... va a disuadir a algunas personas. Bien podrían pensar en una trama menos simple que tanto los fans de Galaxy como los nuevos puedan disfrutar. Digo, no me importa tanto, pero la trama y el ambiente de Galaxy 1 fue uno de los mejores en la serie principal de Mario. Estaba lejos de ser intrusivo y no atascó el juego de ninguna manera, así que verlo tan minimizado, en mi opinión, es una lástima.
De todas formas, la parte del inicio comienza en 2D y gradualmente se convierte en 3D, que siempre pensé que era realmente inteligente. Es tanto una exhibición para la evolución de la serie de Mario y una ayuda para los nuevos jugadores a entender el juego. Una vez que te encuentras con el destello bebé, te da la habilidad de ataque de giro. Ves a un Bowser del tamaño de Mongolia causando estragos en el castillo, él secuestra a Peach, vete. Después de completar el primer nivel, eres arrojado a una nave dirigida por Loba, equivalente de destello a ese tío chiflado que todos tenemos. Agarra superestrellas para impulsar la nave, llega Bowser, es muy fácil. Y con eso, la mejor manera de describir Super Mario Galaxy 2 sería solo como si Super Mario Galaxy continuara. Tengo que ser honesto, nada grita evolución o progresión con este. Son solo más niveles de Mario Galaxy. Nada drástico fue cambiado o mejorado, solo hay diferencias en cómo se nos presentan los niveles. Veremos eso en un segundo. ¿Alguien debería quejarse de esto? ¡Dios, no! ¿Qué necesitaba realmente mejorar con Mario Galaxy para empezar? Creo que cualquier problema que la gente tiene con el juego está basado en la fórmula lineal de los niveles de Galaxy. E incluso entonces, creo que hay que admitir que no está mal. Probablemente no sea para ti. No hubo muchos problemas definitivos con el juego original, así que con una secuela creo que tendría que estar en una plataforma más nueva y poderosa para ser un poco más distinto al original. Al ser Super Mario Galaxy 2, esto por supuesto significa que las mecánicas de Galaxy regresan. Por lo que puedo ver, todo se conserva del primer juego. Puedes saltar, agacharte, saltar lejos, saltar en la pared, girar agitando el control del Wii, todo vuelve y todavía se siente genial. La gravedad sigue siendo un aspecto clave de la jugabilidad, ya que podemos caminar por varios terrenos. Sin embargo, definitivamente se minimiza en comparación con el primer juego. No me malinterpreten, Galaxy 2 todavía hace mucho con la gravedad, pero siento que el primer juego lo aprovechó mucho más. 2 está más preocupado por usarla cuando beneficia el diseño de nivel. Una cosa que Galaxy 2 definitivamente hace diferente es la dificultad. No es el juego más difícil que existe de ninguna manera, pero definitivamente es mucho más difícil que el primer juego. Doy la bienvenida al desafío. Aunque Galaxy 1 nunca fue demasiado fácil hasta el punto en que era aburrido, solo se volvió realmente desafiante cerca del mero final de un juego de 120 estrellas. Galaxy 2 definitivamente presenta un desafío mayor y eso lo hace más interesante si estás jugando ambos juegos seguidos. Sin embargo, si eres más que patético en cierto nivel y te mueres muchas veces seguidas, el juego ofrece el espíritu cósmico como una mano amiga, tomando la forma de una Rosalina fantasmal. ¿Completará el nivel por ti? No, gracias. Como dije, Mario Galaxy 2 se siente como más de Mario Galaxy 1, pero con algunos cambios en su formato. Galaxy 1 fue una versión mucho más lineal de los juegos de Mario en 3D. La mayoría de las misiones eran más de ir al punto A al punto B en comparación con las de Mario 64 y Sunshine, que eran mucho más abiertos. Mario Galaxy 2 toma la linealidad de Galaxy 1, toma un marcador y hace cosas indescriptibles. Galaxy 1 realmente no tenía muchos niveles exploratorios. El que más recuerdo que se sentía así era la galaxia de Reino de Abejas. E incluso así, llamar a eso un nivel super abierto es una especie de hipérbole. Galaxy 2 se enfoca mucho más en niveles como carrera de obstáculos. No hay un montón de exploración aquí en absoluto. Las galaxias en este juego se sienten más como una serie de desafíos de plataformas, aunque no se siente fuera de lugar en comparación con el primer juego. En primer lugar, Galaxy 1 tuvo bastante niveles de carreras de obstáculos. Y también, estamos en el espacio. Cualquier cosa puede suceder. Un bloque gigante de madera está en el espacio. ¿Tiene sentido? Creo que la mejor manera de describirlo sería, imagínense que Super Mario 3D World fuera mucho más interesante en términos de diseño. Galaxy 2 es desafío de plataformas tras desafío de plataformas. Además, este juego es mucho más rápido que el primer juego. Se siente como si el juego te sacudiera constantemente, diciéndote que sigas adelante, elijas el nivel y llega al final. Con diseños más lineales, eso significa que no hay tantas misiones de superestrella en cada galaxia, solo hay alrededor de 13 por etapa, pero eso significa que tenemos muchas más galaxias únicas, así que cada minuto se siente como si Galaxy 2 te lanzara una nueva idea a la cara. Por supuesto, este es un juego de Mario en 3D, así que tienes que llegar a estos niveles de alguna manera. El primer juego tenía el mundo central conocido como el Planetarium de Cometa, que fue genial, pero tenía muy poco en términos de cosas que hacer en él, solo entras a diferentes habitaciones para acceder a los niveles. Galaxy 2 usa esto: la astronave Mario. Comparado con el Planetarium de Cometas, esta cosa es del tamaño de una tachuela. Sin embargo, hay mucho más aquí. Hay más personajes con los que hablar y hay más cosas con las que interactuar. Aunque me gustaría que fuera mucho más grande, todo se siente muy apretado. Pero todo esto es completamente opcional. Lo que realmente importa es el frente de la nave. Pisa esta baldosa y serás llevado al mapa del mundo, una forma de llevarte directamente a la acción. Muchos lo han comparado con el mapa del mundo en Galaxy 2 a juegos antiguos de Mario en 2D, y a eso digo, ¿qué juegos de Mario en 2D han estado jugando? Esto es fundamentalmente solo una línea recta. Realmente no tienes muchas opciones en cuanto a qué nivel jugar a continuación. De vez en cuando llegas a una bifurcación en el camino y puedes elegir, pero la mayoría de las veces, el juego te dice que tienes que superar un cierto nivel para progresar.
Eso está bien, pero definitivamente es un poco diferente al primer juego. El mapa del mundo es mucho menos interesante, pero hace las cosas un poco más rápidas con solo elegir un nivel. Sin embargo, aquí hay algo realmente extraño para un juego tan empeñado en meterte en la acción lo más rápido posible. Por ejemplo, en el mapa del mundo puedes encontrarte con un destello hambriento. A estos tienes que alimentarlos unos trozos de estrella que has conseguido para acceder a un nuevo camino con nuevos niveles. Hacer clic en ellos los llama Astronave Mario. Luego tienes que acercarte a ellos, hablarles, alimentarlos, se transforman, entonces tienes que volver al mapa del mundo para acceder a los niveles. ¿Por qué? ¿Por qué no solo haces todo eso cuando el destello está en el mapa? Para un juego que es tan inflexible sobre aventarte a tocar a nuevos niveles, esto siempre me pareció como una elección de diseño extraña. También, hay nuevos coleccionables en los niveles, que son las medallas Cometa. Después de conseguirlos, la versión de Cometa Pícaro de ese nivel se volverá jugable, que es una versión diferente y más difícil de ese nivel, ya sea dándote un límite de tiempo estricto o dándote solo una pizca de salud, ese tipo de cosas. Sin embargo, aunque me gusta la idea de las medallas Cometa, nunca fueron muy difíciles de conseguir. Agarré casi todas y cada una de ellas en mi primer intento en todos los niveles, entonces para mí en realidad nunca tuvieron mucho valor. Por supuesto, para las medallas que no encontré en mi primer intento, fue un poco más tedioso jugar niveles que ya había completado al 100%, todo de nuevo, solo para obtener la medalla. Es solo un paso adicional para desbloquear los cometas pícaros. En el primer juego solo aparecían al azar después de agarrar la mayoría de las superestrellas en el nivel correspondiente. Muy bien, ya me quejé de la secuela de mi juego favorito de todos los tiempos lo suficiente. Veamos la parte principal del juego, los niveles. ¡Dios, eso es bueno! Galaxia Fundación Chomp, oh Dios mío, es como si fueras parte de una máquina de Ruth Goldberg tratando de llevar a un Chain Chomp del punto A al B. Galaxia Nubes Nobles podría ser incluso más sexy que Galaxia Jardín Céfiro del primer juego. Cerrería Rompecabezas, Dios, qué buena canción. Cada vez que parpadeas, este juego te ofrece algo nuevo, es una locura. Cara y Cruz es genial, no les mentiré. Fortaleza nostálgica, solo Super Mario Galaxy puede repetir tanto y salirse con la suya. Dios, miren el tamaño de esta pelea de jefe. Este juego es absolutamente fantástico, es asombroso. Tiene algunos de los mejores diseños de nivel que existen. Hace algunas cosas diferentes comparado con el primer juego y no son malos cambios de ninguna manera, solo son diferentes. Ayuda a diferenciar más a los dos juegos porque aunque no creo que Galaxy 2 tuviera que ser muy diferente al primer juego, seamos honestos, al poner los dos juegos juntos puede ser bastante difícil saber cuál es cuál. Y doy la bienvenida a los cambios en el formato. Pero personalmente soy más fan de Galaxy 1, por eso tenían que ver este lloriqueo. Creo que ambos juegos son igualmente buenos cuando te pones a jugarlos, así que considerando cuál es mejor, es más por preferencia personal. Pero hablemos más de Galaxy 2. Las novedades más evidentes en este juego son las siguientes. Yoshi. Sí, Yoshi finalmente hace su debut en Galaxy en la secuela y definitivamente valió la pena la espera. Súbete a él y tu cursor se convertirá en un pasaporte a la lengua de Yoshi que le permitirá llegar a todo tipo de lugares a los que no debería llegar. Yoshi también tiene varias cosas que puede comer para ganar ciertos poderes, convirtiéndose en un globo gigante, iluminando pasadizos ocultos, atravesando lo loco un nivel entero. Estos son geniales y realmente solidifican a Yoshi como una de las mejores adiciones de este juego. Pero Yoshi no es el único que recibe nuevos poderes, la mayoría de los power-ups de Mario funcionan igual que lo hicieron en el juego anterior. O sea, todos tienen esa gloriosa sensibilidad al contacto. La mayoría solo están aquí para darte un descanso de la jugabilidad estándar de salto y golpe. Todos los power-ups que estaban en Galaxy 1 reaparecen aquí, a excepción de la flor de hielo y la estrella roja. Digo, esos no serían los power-ups que yo quitaría personalmente, pero como sea. Los power-ups introducidos en este juego como que lo compensan. El trompo taladro, champiñón roca y la flor de nubes. El trompo taladro y el champiñón roca están en el mismo conjunto, son divertidos de usar, pero por supuesto solo son realmente útiles en casos específicos. El trompo taladro te permite taladrar en el suelo y salir por el otro lado, y el champiñón roca te permite arrastrar hordas de enemigos o rompe ciertos objetos. Buenos power-ups, pero palidecen en comparación a la flor de nubes. Puedes caminar sobre las nubes y crear hasta 3 nubes propias, para que puedas salvarte de una muerte inminente o conseguir una gran altura. Ahora, esto es lo que me gusta ver en un power-up, algo que me haga decir ¡quiero eso!, en vez de parece que tengo que usar eso ahora. Aquí es donde yo hablaría de los gráficos y el sonido del juego, pero ¿qué hay que decir? Realmente no hay mucho mejor que en Galaxy 1. 2 usa más un cielo azul que nada más el espacio para el fondo de los niveles. La música sigue siendo una dicha orquestal. No hay mucho que decir al respecto, además de que continúa con lo que Galaxy 1 hizo y los gráficos y el sonido son fenomenales. Después de pasar por 6 mundos, estamos cara a cara con el nivel final. Grieta Galáctica de Bowser. Y, oh Dios, este podría ser uno de los mejores niveles finales que existen. Se siente como una gran prueba, la culminación de un montón de cosas que el juego te ha arrojado hasta este punto. Todo termina con una batalla contra Bowser, que es fundamentalmente muy similar a otras peleas de jefe con Bowser en el juego. Pero luego, después de pensar que has dado ese último golpe, por el amor de Dios, los juegos de Mario tienen que dejar de hacer ¡wow! Derrotaste al jefe final, es broma. Dios mío, este es absolutamente asombroso, se acabó. Dios, esta última sección de la pelea del jefe final fue genial, pero termina justo antes de que se ponga bueno, simplemente
simplemente termina demasiado rápido, quiero que dure más. Y así termina el juego con un cameo de Rosalina y podemos jugar detrás de los créditos, qué divertido. Bueno, ya que no he terminado completamente este juego hasta ahora, creo que es justo que lo haga al 100%. Eso fue dolorosamente divertido, definitivamente mucho más difícil que el primer Galaxy, pero me siento satisfecho. Me pregunto qué obtengo por conseguir todas las estrellas. No. Sí, después de obtener 120 estrellas en el juego, aparecen otras 120 estrellas verdes a través de todos los niveles. No son más que solo una misión de haz clic en una estrella verde. Encuentra la estrella verde en el nivel. No hay pistas sobre dónde está excepto por una vaga pista auditiva. Solo es un gran juego de escondidillas. Obtienes un último nivel súper difícil al final de todo después de atrapar todas las estrellas verdes, pero adivinen qué, no gracias. Creo que después de una partida de 120 estrellas, esto es lo último que quiero hacer. Antes de que digan, bueno, Galaxy 1 te tuvo completándolo al 100% jugándolo una segunda vez como Luigi para conseguir ese nivel final. Ese nivel final solo poniendo un montón de monedas moradas en la sección inicial del juego. ¿A quién importa? A mí no realmente. Al igual que no me importa conseguir todas las estrellas verdes, al menos no ahora mismo. Tal vez en un año más o menos lo haga, pero en este momento las estrellas verdes se sienten como relleno, extender la duración de un juego que no necesitaba su duración extendida. Así que Super Mario Galaxy 2 es fenomenal. Sin embargo, siempre preferiré Galaxy 1 y es totalmente debido a la nostalgia y a una especie de apego emocional. Entiendo perfectamente por qué muchos prefieren Galaxy 2 y en muchos casos parece que Galaxy 2 ve todo lo que hizo Galaxy 1 y dice, ¡ah, qué lindo! Y simplemente sube la apuesta, más niveles, más ideas, más galaxia. Pero, para resumir por qué prefiero a Galaxy 1, permítame presentarles mi nuevo segmento recurrente. ¿Por qué prefiero a Galaxy 1 y no 2? Me estoy quedando sin ideas para nuevos segmentos. Galaxy 1 lo hizo todo primero, así que es un poco más especial para mí. Como establecieron la historia no es tan genial como en Galaxy 1. Prefiero el formato de Galaxy 1. Aunque las ideas de 2 pueden ser más geniales, los niveles de 1 fueron un poco más memorables para mí. Galaxy 2 tiene mucho más relleno y reutiliza mucho más ideas que 1. Ahora, ¿me equivoco al preferir Galaxy 1 sobre 2? Probablemente. Bueno, después de perder tanto tiempo consiguiendo 120 estrellas en Mario Galaxy 2, no me tardé en traer plata para pagar la renta. Pero atrapé a estos caseros. Verán, el agua es gratis aquí. Solo tengo que embotellar un poco de agua del grifo, vender las botellas de agua a los fans de botellas de agua, ganar dinero, y viviré mi vida pagando la renta a tiempo. ¿Con qué eso significa superávit?